en 4 años, desde el 2018 a la fecha, Puebla ha tenido 4 gobernadores: Marta Erika, Barbosa, el secretario de Gobernación de Marta Erika y Pacheco Pulido. 4 gobernadores. Hoy se sumaría la quinta, que es la secretaria de Gobernación, como encargada de despacho, Ana Lucía Gil, que queda en lugar de Luis Miguel Barbosa, porque el día de hoy Barbosa falleció. Y quiero dar los pormenores sobre esto. Obviamente, la información la hemos seguido, la reportamos en la Mexico News, en nuestras redes sociales. Eso obviamente se ha estado dando en el momento a momento, prácticamente en tiempo real, pero claro que cuando muere un gobernador empiezan a darse muchas teorías, empiezan muchos comentarios, empiezan muchas euforias, los sopilotes empiezan a dar vueltas, que es justamente un tema en el que quiero ser muy enfática. Y también hay muchas cosas que no se saben. Entonces, les voy a contar información que sí ha estado circulando localmente en Puebla. Así que ayúdenme a compartir esta información, ayúdenme a compartirlo y ayúdenme a llegar a cada vez más personas, porque cuando existen estos vacíos, existen muchas teorías y hay muchas voces, pero sobre todo cuando hay tantos opilotes dándole vueltas a un tema tan importante como es la gubernatura de un estado, claro que se empiezan a dar ciertos vacíos de información. Así que gracias a todos los que se están uniendo a la transmisión, gracias a todos los que están compartiendo. Voy a empezar diciendo, uno, la gente sabe que yo no era la más fan de Barbosa, eso lo he dicho siempre. Yo no voté por Barbosa, pese a que voté por Andrés Manuel López Obrador. Yo no voté por Barbosa, y no voté por Barbosa porque yo nunca creí en el cambio de Barbosa, jamás creí en las intenciones de Barbosa. Y ese es un tema muy aparte de faltarle al respeto, y ese es un tema muy aparte de burlarse de la muerte de Barbosa, algo que está ocurriendo en este momento. ¿Por qué lo digo? Evidentemente, yo no creo en las casualidades, pero la forma en la que se da la muerte de Barbosa, para algunos poblanos está siendo tomado como un tema karmático. Y creo que faltan un poco al respeto cuando, lejos de, ya si lo piensan, pues que lo piensen en su casa, pero que cuando lo empiezan a expresar, y sobre todo a través de las redes sociales, creo que le están faltando un poco al respeto. ¿Y qué es lo que está pasando? Barbosa fallece en diciembre, el 13 de diciembre, falleció hoy, tengo entendido, según la información que logramos investigar con personal médico y personas cercanas a Barbosa, gente del equipo de Barbosa, gente cercana al equipo de Barbosa. Barbosa le dan 2 infartos, ¿no? Barbosa tuvo 2 infartos, el primero empezaría a la madrugada, a las 5 de la mañana, luego viene un segundo infarto y lo trasladan al Hospital Rafael Moreno Valle, que es lo que les digo, vienen estas, pues llamaría, no, malas coincidencias, ¿no? Entonces, viene una Barbosa, literalmente lo hospitalizan en el Hospital Moreno Valle, un hospital que él siempre criticó, un hospital con el que Barbosa simplemente no comulgaba, porque normalmente en Puebla, yo no sé si esto pasa en otros estados, pero en Puebla es como una tradición, llega un gobierno nuevo y tienden a nombrar hospitales como sus nombres o con nombres de los familiares, ¿no? Con Mario Marín hay un hospital y hay una casa a nombre de la mamá, y hay otro nombre de Mario Marín, y así han estado. Con Rafael Moreno Valle no fue la excepción, con Tony Gali ya no pasó, pero, y tampoco con Barbosa, hasta donde yo sé, no me he enterado de lo contrario, pero no ha pasado. Entonces, él algo que critica mucho es justamente cómo llegaban a intentar los exgobernadores o los gobiernos pasados, pues como utilizarlos como un tipo de homenaje en vida, ¿no? Entonces, Barbosa llega y lo hospitalizan en este hospital que es el de traumatología, además, un hospital que no contaba y que no cuenta más bien con aparatos adecuados para cardiología. Entonces, él llega por infarto. Obviamente lo trasladan, ¿no? A partir de ahí toman la decisión de trasladarlo. Eso ahí ya es donde empezamos a tener un poco de lagunas, porque se toma la decisión al interior de la familia y lo trasladan a un hospital en la Ciudad de México.
Yo, la información que tengo es que en el traslado, Barbosa fallece. Ya llegando al hospital, intentan reanimarlo y simplemente no pueden, y es cuando empiezan con los trámites y se decreta la muerte de Barbosa ya en la Ciudad de México. La información que yo tengo es que fallece en el traslado. El asunto es que la situación de salud de Barbosa ya era bastante delicada. Barbosa venía con una diabetes muy mal cuidada, ya tenía una pierna Barbosa, de hecho en la marcha del 27 él estuvo en silla de ruedas. Barbosa ha tenido altos y bajos en temas de salud, es una persona que ya no veía bien, algunos, y esto ya son temas que surgen muy a la par, cercanos dicen que ya solamente veía sombras y de ahí el rol de su esposa que fuera tan importante porque la señora era la que le leía todo, la que le apoyaba y le asistía en gran parte de las tareas para poder desempeñarlas como gobernador del estado. Pero Barbosa no era una persona que cuidara muy bien de su diabetes. Entonces, desde el inicio, y yo sé quienes lo recordarán, sobre todo los poblanos lo tenemos muy fresco, pero algo que se cuestionaba mucho de Barbosa era justamente si iba a poder gobernar dada a su situación de salud, ¿no? Pasan 4 años y bueno, fallece. Entonces, se empiezan a dar una serie de comentarios, pero lejos de los comentarios a los que no voy a mencionar, solamente me parecen deplorables y me parecen comentarios que no deben de salir porque ante todo, por mucho que las diferencias ideológicas estén y por mucho incluso que te caiga mal la persona, no le deseas mal a nadie, no le deseas la muerte a nadie, ni mucho menos te alegras al respecto, ¿no? Entonces, no voy a mencionar qué comentarios están diciendo, pero bueno, las redes sociales están inundadas al respecto, sobre todo porque es diciembre y porque el 24 de diciembre es cuando sería el fallecimiento, el 24 de diciembre de 2018 es cuando fallecen los Moreno Valle, ¿no? Total. ¿Qué es lo que sí? Aquí es donde sí quiero centrarme, que esto es lo importante para las y los poblanos que me lo han estado preguntando. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué va a pasar? Bueno, como les decía al inicio del programa, Puebla, desde antes de Barbosa, más bien desde las elecciones del 2018, ha estado en una situación un poco inestable. Yo no sé si recuerden, pero creo que vale mucho la pena poner un antecedente. Las elecciones en donde gana Marta Erika, aunque Barbosa decía que se la habían robado en 2018, fueron unas elecciones en donde Marta Erika no había asumido hasta apenas diciembre, justamente asumió en diciembre, porque se fueron a tribunales. Entonces ya veníamos con una situación de irse a tribunales extendidos hasta diciembre porque Barbosa la pelea. Luego fallece Marta Erika, viene el secretario de Gobernación de Marta Erika, que es el que se queda cuando Marta Erika fallece, es el que entra en funciones. Entonces ahí teníamos ya 2 gobernadores en menos de 20 días. 2 gobernadores en menos de 20 días, literalmente fue una cosa eh, brutal. ¿Qué es lo que pasa después? Obviamente, ya vienen las disputas, el Congreso toma la decisión de que sea, de no ratificar al gobernador interino, porque ahí sí hubo una decisión de no ratificar al gobernador interino. Es más, quiero utilizar esta imagen de Carlos Martín Huerta, que perfectamente identifica cómo estuvieron los gobiernos en Puebla, al menos en los últimos años. Ahí les va. Viene el gobierno de Marta Erika, que es lo que les estoy diciendo, ¿no? Marta Erika asume el 14 de diciembre de 2018, después de haberse ido a pleitos de tribunales. Luego fallece Marta Erika 20 días, no es cierto, 10 días después, en el helicópterazo. Luego, viene su secretario de Gobernación, que es Jesús Rodríguez, pues Jesús Rodríguez Almeida. Él entra como interino hasta enero, o sea, literalmente solo cierra el año en lo que se decide, porque aparte en ese momento, como estaban fuera de sesiones, no estaba el Congreso estaba descansando, tuvieron que reactivar, empezar a sesionar y demás, porque las reglas establecen, la Constitución del Estado de Puebla establece que cuando fallece un gobernador o cuando está en la situación como le toca a Marta Erika, se tiene que, como era el inicio de la administración, se tiene que nombrar a una persona que se quede encargada y que esta persona llame a elecciones. Eso porque se dio en el todavía ni siquiera estaba empezando el primer año de administración. Entonces ahí se tuvo que llamar a una elección, una elección extraordinaria. Pero, y aquí voy a ser clara, pero en ese inter, el Congreso de Puebla
toma la decisión de nombrar a Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino de Puebla, que es el que abre la posibilidad de las elecciones, el que estuvo encargado hasta que se da el proceso extraordinario en 2019 y entonces Barbosa la gana y Barbosa entra en funciones formalmente hasta agosto del 2019. Ahí todo muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Barbosa empieza a gobernar, fallece 13 de diciembre de 2022. ¿Y cuál es el proceso en este momento? Ok, es similar al de Marta Erika, solo que la única diferencia es que hoy no se va a llamar a elecciones. ¿Por qué? Hay un proceso y este proceso es similar para presidente, para gobernadores. Es muy similar el procedimiento. El procedimiento dicta que cuando estás al inicio de la administración, lo que pasa con Marta Erika, llamas a elecciones. O sea, no se queda el gobernador interino o el nombrado o el ratificado por el Congreso. Ese no se queda. Se tiene que nombrar en el proceso electoral. ¿Qué pasa con Barbosa? Cuando es 3 años después, o sea, cuando ya va más de la mitad de la administración, tiene que entrar un gobernador interino que termine con el periodo. Y eso es exactamente lo que va a pasar. Porque no se puede, como no se puede quedar el despacho vacío, no se puede quedar simplemente el gobierno sin cabeza, automáticamente entra el secretario de Gobernación, en el caso de Puebla, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, automáticamente se convierte en gobernador interino o encargada de despacho, en lo que el Congreso toma una decisión. Y esto es súper importante. La decisión que debe tomar el Congreso es o ratifican a Ana Lucía Gil Mayoral como la gobernadora hasta que termine el periodo, o sea, hasta que sea el proceso electoral del 2024, o nombran a un gobernador interino. Y ahí es en donde entra el tema de los opilotes. Por lo pronto, el Congreso, que en este caso va a ser una situación mucho más rápida que con Marta Erika, porque en este momento están en un periodo ordinario, eso quiere decir, están sesionando, todos están activos, entonces, a partir de este momento, ¿qué es lo que ya pasó en el estado de Puebla? Pues el Congreso local ya formalmente toma las riendas y nombran o le dan el lugar a Ana Lucía Gil Mayoral para que sea el gobernadora interina y ya comienzan con este proceso de sesiones para determinar quién se va a quedar como gobernador interino, a quién van a nombrar o si ratifican a Ana Lucía Gil Mayoral. Vamos a ver, escuchar cómo lo dijeron en el Congreso. La secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, asumirá la condición de encargada de despacho del gobernador del Estado de Puebla. En tanto, el Congreso del Estado, en estricto acatamiento de la Constitución del Estado, nombra a quien deba suplir la falta absoluta de nuestro gobernador Barbosa. Por tal motivo, y en virtud de que el Congreso del Estado se encuentra reunido celebrando un periodo de sesiones ordinarias, en las próximas horas se notificará al Congreso del Estado para que proceda conforme a lo dispuesto por el artículo 57, fracción 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. De igual forma, les damos a conocer que mañana se habrá de celebrar un homenaje de cuerpo presente aquí en el Congreso del Estado a las 9 de la mañana. Posteriormente, en el Palacio de Justicia a las 9:45 y finalmente llegaremos a su amada Casa Aguayo a las 11:30 de la mañana, donde se espera la asistencia del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Las exequias serán en la capilla mayor del velatorio Camino al Cielo, una vez que arribe el cuerpo a esta ciudad. Muchas gracias a todas y todos los poderes del Estado aquí presentes y en unidad en torno al gran legado que dejó Miguel Barbosa Huerta. Gracias por su asistencia. Ahí está. Es formalmente el momento en el que le dan la bienvenida a Ana Lucía Gil Mayoral. Obviamente despiden, sí hay un sentimiento, sobre todo en los allegados a Barbosa, sí hay obviamente un sentimiento de dolor. Desde esa trinchera le mandamos el más sentido pésame a toda su familia y obviamente a quienes sean cercanos a Luis Miguel Barbosa. Como les repito, porque estoy viendo cómo hay uno que otro, les digo que hay uno que otro que se está aventando unos comentarios bastante irrespetuosos, pues ojalá nunca les pase en su familia, porque cuando les pasa
cuando les toca sentirla, pues ahí sí que se quejan, pero cuando es a otros, por mucho, y yo por eso iniciaba diciendo, yo no soy simpatizante de Barbosa, yo no voté por Barbosa, y yo he criticado a Barbosa, pero eso no me da ningún derecho de pensar mal o desearle mal a nadie, eso es la vida, es lo más sagrado que tenemos. Entonces, por ahí dicen como das lo que eres, entonces al menos desde esta trinchera, pues mi más sentido pésame con la familia, con los cercanos, con la gente que obviamente está dolida y eso y reiterar desde ese espacio, elevemos el nivel del debate y al menos exijamos un poquito más de respeto, ¿no? Pero bueno, como les digo, regresando a los temas que importan para nosotras las y los poblanos, no hay una situación de, pues digamos que de vacío gubernamental, al menos la oficina va a estar cubierta. ¿Quién es la que va al menos a cubrir en este caso la silla en el caso de Barbosa? Pues es Ana Lucía Gil Mayoral. Y aquí voy a empezar a ser muy clara. ¿Quién es Ana Lucía Gil Mayoral? Ana Lucía Gil Mayoral ya asume. De hecho, ella es una política y académica que en algún momento estuvo bastante ligada al calderonismo a través de Roberto Gil Suart y de su cuñada, la ex vocera presidencial de Calderón, Alejandra Sota. Ana Lucía Gil Mayoral, de hecho, habría sido la puerta que enlaza a Barbosa con Roberto Gil Suart. Recordemos que Roberto Gil Suart es uno de muchos asesores que tenía Barbosa. No creo que vaya a cambiar la situación ahora que está Ana Lucía Gil Mayoral. De hecho, era la puerta abierta que tenían directamente con Barbosa. Pero, ¿qué más? O sea, no solamente es el tema, ¿no? Ana Lucía Gil Mayoral, que ya toma formalmente el cargo, es una de hecho, se convirtió en la primera mujer en ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Es más, les voy a poner una fotografía para aquellos que no ubiquen quién es Ana Lucía Gil Mayoral, que pudiera darse, no sé quién es. Ahí les va la fotografía de quién es Ana Lucía Gil Mayoral. Aquí está, ella es Ana Lucía Gil Mayoral, para que la vean. Ella se convirtió en la primera mujer secretaria de Gobernación en Puebla. Además, bien, ¿no? También fue titular, ¿no? Además de convertirse en la primera mujer secretaria de Gobernación, porque es un cargo que normalmente ocupaban los hombres. Ella toma protesta en febrero del 2021, además tomó protesta apenas el año pasado, luego de haber tomado protesta ante el nombramiento hecho por el gobernador Barbosa. Antes de eso, ella fue coordinadora general de Protección Civil en el Estado, posición en la que contribuyó para el manejo de la pandemia COVID-19 y en la aplicación de las medidas establecidas para la reapertura gradual. Ella era la responsable. También fue titular de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación Federal. Es miembro del equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres, UNDAC por sus siglas en inglés, y también es miembro del Consejo de ARI-CMX, la iniciativa de las Naciones Unidas para el sector privado en materia de reducción de riesgo de desastre, ¿no? Entonces, amplia experiencia en materia de protección, de prevención, tiene muchísima, por eso estaba justamente en cargos relacionados con protección civil, primero en gobierno federal, protección civil de la Secretaría de Gobierno Federal y después en el gobierno del Estado de Puebla, y de ahí la convierten en secretaria de Gobernación. Ana Lucía Gil es licenciada en Ciencias Sociales por el ITAM y es maestra en Gestión Pública por la Universidad de George Washington. Además, se ha desempeñado como profesora en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y en la Universidad Anáhuac. Tengo entendido que además está es doctorante también por otro tema, no recuerdo perfectamente cuál es, en la George Washington, pero tengo entendido que está está cursando un doctorado. Entonces, ella es Ana Lucía Gil Mayoral, que ya venía con una experiencia, como les digo, en materia meramente administrativa y meramente relacionada con protección civil. La nombran secretaria de Gobernación apenas en 2021 y es ella la que se queda como encargada de despacho. Pero, como lo he mencionado muchas veces, ella sí es un equipo cercano o es quien abre la puerta un poco a a los panistas o al equipo más bien, no panistas, a los calderonistas con Barbosa. De hecho, hay esta cercanía donde Barbosa pues se acerca a estos calderonistas, fue bastante cuestionado durante la administración de Barbosa. Uno de los temas que más se le cuestionó fue por qué se acercó, que yo se lo cuestioné, fue justamente el haberse acercado a los calderonistas. Y es que, insisto, de hecho, Ana Lucía Gil fue
Fue la tercera persona que ocupó la Secretaría de Gobernación con Barbosa. La administración de Barbosa ha estado plagada de cambios, tanto en la Secretaría de Seguridad como en la Secretaría de Gobernación. Entonces, en la Secretaría de Gobernación, ella fue la tercera persona en entrar, literal, y ahora se convierte en gobernadora interina. Pero, pues, como les digo, la cercanía que tiene con Gil Swart podría haber sido la ventana que le abre la puerta a Ana Lucía Gil Mayoral. Y la relación de Barbosa con los calderonistas, incluso el propio Calderón la ha evidenciado en sus redes sociales. Aquí lo voy a poner. Calderón, a través de su cuenta de redes sociales, da el pésame, obviamente, y comparte el siguiente mensaje. Tuve una buena relación con Miguel Barbosa cuando coincidimos como diputados en el 2000, la cual siguió hasta que decidió apoyar a quien tenía profundas diferencias con él. Critiqué su brote autoritario. Al final, tuvo un elogio para conmigo y nos dimos la mano. Descanse en paz. Mis condolencias a familiares y amigos de Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, quien falleció el día de hoy, ¿no? Obviamente ofrece sus respetos y viene este comentario en donde, por supuesto que critica el brote autoritario, pero justamente dice Felipe Calderón que ellos fueron muy amigos hasta que Barbosa decide apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Toma la decisión de apoyar a Andrés Manuel López Obrador y menciona que pues es una decisión que a él pues vaya, le brinca porque además no eran muy no eran cercanos a Andrés Manuel López Obrador y Barbosa. Eso creo que todos lo sabemos. Barbosa fue una persona que en realidad pues estaba pues bastante, digamos, en contra de Andrés Manuel López Obrador. Un meses antes lo habría cuestionado Andrés Manuel López Obrador, meses antes de que se diera la presidencia de la República, pero muchos meses antes, muchos, de hecho creo que fue un año antes, cuando todavía Barbosa no estaba formado en las filas de Morena, ni siquiera contemplando como candidato, lo cuestionaba y lo criticaba. Entonces ahí eso es lo que cuestiona Calderón, pero dice que al final del camino, pues sí hubo un elogio de Barbosa hacia Calderón y se estrechan las manos, todo quedó en paz y se dieron un abrazo y quedaron como tan amigos como siempre, ¿no? Entonces, ese es el punto en donde les estoy comentando que sí se habían dado estas cercanías entre Barbosa y el grupo calderonista, sobre todo encabezado por Gil Swart. Ahora, quien llega a la gobernatura de forma interina es Ana Lucía Gil Mayoral, una persona que de temas profesionales, pues hasta este momento creo que no hay quejas acerca de Ana Lucía Gil Mayoral. Y aquí quiero decir, creo, porque Puebla también es un estado en donde el presupuesto público para los medios de comunicación hace que la información sea bastante inexacta. El gobierno de Puebla destina muchos recursos para los medios de comunicación. Y ustedes pónganse a buscar en medios de comunicación críticas hacia la administración de Barbosa, no los van a encontrar. Pónganse a buscar críticas hacia los adversarios de Barbosa y van a encontrar un montonal. Si buscan en medios externos, ahí es en donde empiezan a encontrar un poco más de equilibrio. Por eso les digo que en Puebla las cosas, aunque llega la transformación, más bien aunque llega Morena, no llega como tal una transformación. Algo, y quiero insistir, que fue muy cuestionado en el tiempo de Barbosa, fue justamente su cercanía con los calderonistas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? En el Congreso, y esta es información que tengo de grupos, obviamente, de grupos cercanos a ciertos legisladores locales, ya se empezaron a reunir en el momento en que sentaron, porque de hecho estas pláticas ya se estuvieron dando desde la mañana del día de hoy, del día martes 13 de diciembre. Martes 13. ¿Qué es lo que pasa? Ciertos legisladores locales como Estefan Chidiac empezaron a reunirse con sus grupos porque en el momento en el que se empezó a correr el rumor que Barbosa habría sufrido un infarto y que no fue suficiente con el equipo de atención primaria que tiene a su disposición, siempre hay una ambulancia fuera de Casaguayos, siempre hay una ambulancia cerca de donde está Barbosa. Insisto, la situación de salud de Barbosa era conocida desde el inicio. Cuando no fue suficiente y se dan cuenta, se enteran, empiezan a surgir estos rumores de que se complicó la situación de Barbosa, empezaron las conspiraciones de los opilotes. Y estas conspiraciones de los opilotes se tratan de ver quién va a hacer el relevo de Barbosa. Y quiero ser muy clara en esto. Cuando se confirma la noticia de la muerte de Barbosa,
empezaron a conspirar sopilotes en el Congreso del Estado que quieren ser gobernadores. Y que dadas las encuestas que mandan que para el siguiente proceso electoral 2024 es muy probable que Morena mantenga el poder, este es el momento que tienen algunos perfiles de oposición para intentar al menos hacerse de un gobierno de año y medio, como una mini gubernatura. ¿Quiénes son los perfiles, particularmente los nombres que están empezando a surgir? Esta es información que obviamente es que va a ir cambiando y aquí es en donde tenemos que estar muy pendientes. El primer nombre es Stefan Chidiac, del cual ya hemos hablado porque de hecho en el martes del Jaguar, Laida Sansores exhibió cómo él habría comprado una plurinominal a Alito Moreno. Ya les platiqué la historia de este personaje y entonces es uno, él de hecho ha cantado que quiere ser gobernador, quiere ser candidato del PRI a la gubernatura del 2024, lo ha cantado. Y los números no le favorecen. Estefan Chidiac, de hecho, es un personaje que no es favorecido en Puebla, que no es favorecido en el PRI, pero es uno de los posibles suspirantes del PRI a la gubernatura. ¿Qué es lo que parece que quieren? Nombrar a alguno de estos perfiles. Pudiera ser él o pudiera ser un calderonista. Alguien o se queda Ana Lucía Gil, que esa es una opción, es quizás la opción más cercana a los calderonistas, o nombran a un Stefan Chidiac. Otra de las opciones que han puesto sobre la mesa es a propio Gabriel Biestro, que estaba en la Secretaría del Trabajo, él es de Morena, él es el que es presidente del partido en el estado, entonces Gabriel Biestro bastante cercano al gobernador, también han puesto sobre la mesa su nombre, y hasta el del propio presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Salomón. Han empezado a poner ciertos nombres sobre la mesa para ver cuál pudiera jugar este rol. Nombres que se han descartado son los de los morenistas, Alejandro Armenta o Nacho Mier, al menos esto es lo que sé de las pláticas que han tenido. Los han descartado porque ellos están buscando la grande, además ellos no se han apuntado porque quieren algo más que un gobierno de año y medio, y tomando en cuenta, o sea, el que entre en este cargo de año y medio prácticamente ya es un perfil quemado para la siguiente, no pudiera ser el candidato para ser gobernador, es una situación completamente inestable. Hay quienes incluso empezaron a mencionar al alcalde Eduardo Rivera, para que Eduardo Rivera, para empezar, creo que ni siquiera pudiera, pero Eduardo Rivera tendría que renunciar a su cargo como alcalde, un cargo para el que fue electo, y esa renuncia tendría que ser aceptada por el cabildo. No es nada más como que Eduardo dice, sabes que ahora quiere ser gobernador, con permiso, ya me voy. Tiene que ser una situación que apruebe el cabildo del estado de Puebla, más bien del Congreso, del cabildo del municipio de Puebla, de la capital, para que Eduardo Rivera diga, ok, me dieron permiso, ahora ya me pueden nombrar en el Congreso, porque este es un tema de nombramiento. Aquí no estamos hablando, al menos en la asociación, en este interinato de Barbosa, no estamos hablando de una elección. Las únicas personas que van a decidir aquí son los diputados. Ellos son los que toman la decisión. Y prácticamente para ser gobernador en el estado de Puebla, pues necesitas, y les voy a leer los requisitos que según marca el artículo 74, para ser gobernador tienes que ser mexicano, ciudadano del estado, tener 30 años, no ser funcionario, militar o con mando de fuerzas en el estado, a menos que se separe del cargo 90 días antes de la elección, no ser ministro de ninguna religión, ¿no? El artículo 57 dice que el Congreso tiene que nombrar con carácter de urgente al gobernador sustituto para terminar el periodo en el 2024, porque la falta absoluta se presenta durante los 4 últimos años del periodo. En los 2 primeros años sería gobernador interino y se convocaría a elecciones como sucedió con la pérdida de Marta Erika Alonso de Moreno Valle. Entonces, en este momento estamos buscando que se nombre a un gobernador sustituto. Ya no es, y de hecho quiero corregir porque yo sigo con el rol de interino. En este momento, la única interina, o más bien la encargada de despacho, es Ana Lucía Gil. Ella es encargada de despacho y hasta ahí. Se tiene que nombrar un gobernador sustituto y aquí el Congreso o ratifica a Ana Lucía Gil como gobernadora sustituta y ella termina el periodo de Barbosa, o nombran a otra persona, para los cuales ya se empezaron a apuntar en la Cámara de Diputados y solamente se escuchan voces de hombres. Puros nombres de hombres, les acabo de mencionar, Gabriel Biesto, se también está mencionando el de Stefan Chidiac y el del propio presidente de la mesa directiva, Salomón. Son los 3 nombres que están mencionando para hacer el rol de gobernador sustituto y lejos de que estén buscando un perfil que realmente termine el periodo, pudiera ser, vaya, en este caso Ana Lucía Gil ya fue secretaria de Gobernación. Ok, ya fue secretaria de Gobernación, ahora imagínense la de gobernadora.
Lo más lógico, llamémosle, sería, y eso en cuanto a procedimiento, sería ratificar a Ana Lucía Gil. Eso sería quizás lo más lógico. Aunque sea calderonista, lo más lógico es este procedimiento. Pero la opción B, y esto es lo que se tendrá que discutir, eso es lo que tendremos que ver en estos días, porque es urgente que tomen la decisión. O sea, no podemos terminar, más bien, no podemos llegar a Navidad si en Puebla no tenemos, o sea, Navidad no puede llegar sin que Puebla tenga un gobernador sustituto, punto. Para Navidad, antes de Navidad, y eso estamos hablando de literalmente 10 días, Puebla ya tiene que tener un gobernador sustituto. Esta es la urgencia. Aunque exista un encargado de despacho, la urgencia es tal porque no solamente ser encargado de despacho, tienes ya que tener ser gobernador en funciones porque hay muchos temas administrativos que toma el gobernador. En este caso sería un sustituto. Entonces, estas son las opciones. En el caso, digamos que la apuesta más fuerte, que es lo que se está escuchando, y personalmente voy a decir, ojalá y no pase, es que suban a Estefan Chidiac, que es del PRI, que es una persona que ni en su más remota posibilidad pudiera ganar una elección, al menos no de forma cercana, y mucho menos la del 2024, y que quede él como gobernador interino año y medio, y a partir de ahí, pues ya se va, ¿no? Ya fue gobernador, se lava las manos y listo. Estefan Chidiac es un personaje que sí es del PRI, pero que llevaba muy buena relación con Barbosa, de hecho, bastante cercano también a Barbosa. El Congreso, en general, el Congreso de Puebla fue un Congreso bastante cercano a Barbosa, fue un Congreso que prácticamente, pues, se manejó como Barbosa pedía. De hecho, pues ellos nombraron a la auditora superior del Estado, una persona que ni siquiera sumar podía. Y pues, como les digo, ahora las cosas, cuando ya no está el patrón o cuando ya no está el que manda, se empiezan a poner escabrosonas. Yo solo espero, y lo digo como poblana, más allá que como youtuber, comunicadora, periodista o como sea que ustedes me vean, lo digo como poblana. Las y los poblanos necesitamos estabilidad en el Estado. Y como se habrán dado cuenta, ya hemos pasado muchos periodos muy curiosos, muy extraños, en donde, pues al menos en 4 años hemos tenido 4 gobernadores. 4 gobernadores en 4 años. Entonces, sí hay una situación de preocupación por parte de algunos sectores, sobre todo la preocupación en el caso de que quede alguien de oposición es cómo va a jugar con el gobierno federal, porque Puebla es un estado que aunque muchas personas pudieran no sentirlo o no verlo, llegan, obviamente llegan muchos programas federales, sobre todo en el tema de los fertilizantes, obviamente los programas sociales, las becas, jóvenes construyendo el futuro, etcétera, llegan muchos programas sociales. Entonces, si vemos que ya entra un gobernador, vienen estas famosas curvas, ¿no? Que en el caso de Barbosa, pues la curva la pasó ya hace varios años, pues vemos que vienen con nuevas prácticas y muchos llegan y se sientan, o sea, es año y medio, seamos netas, es año y medio, pónganle 2 años tomando ya el proceso en el que entrega, ¿no? El que entrega el gobierno, que es también en diciembre del 2024, pues prácticamente estamos hablando de 2 años, 2 años que sería el gobierno de este gobierno sustituto, que lo más lógico es que sea un gobierno o alguien que emane del proyecto de la Cuarta Transformación, alguien que emane del proyecto de Barbosa, para que no se genere un cambio, porque cuando llega un gobierno nuevo, persona nueva y régimen nuevo, supongamos que llegue, que nombren a un priista, empiezan a cambiar a todo mundo y se da una situación de inestabilidad porque empiezan con los cambios y luego se les ocurre meter nuevos impuestos y luego otra vez el reemplacamiento. Vaya, si apenas en Puebla estamos con un tema de reemplacamiento, ahora llega un gobierno nuevo y deciden cada que llega un gobierno nuevo hacer cambios y cambiar colores y cambiar logos y cambiar todo para dejar como su sello de ya llegué. Entonces, todos esos cambios sí generan una inestabilidad, por ejemplo, para trámites, generan una inestabilidad para sacar licencias, permisos, etcétera, generan esa inestabilidad que es preocupante. Por eso es que lo más lógico es que se quede alguien que emane del proyecto de Barbosa para que ya no mueva nada o que sean lo mínimo los cambios que se vayan a hacer y que al menos sean para mejor, porque sí era un hecho que Barbosa pues no salía mucho por el tema de salud, no es como que fuera a recorrer muchos lugares, no es como que fuera a muchos eventos públicos, o sea, eran eventos muy resguardados, muy cuidados, con asistencia, siempre iba acompañado de alguien porque necesitaba esta asistencia de la situación de salud. Entonces, espero y lo digo y voy a insistir con esto, como poblana, uno, que
estos cónclaves que sé que están pasando, que tengo confirmado que están pasando, que dejen de sopilotear, por piedad de Dios, dejen de sopilotear y pónganse a pensar en lo mejor para los y los poblanos. Yo sé que es muy complicado, sobre todo para la clase política poblana, que de lo que es fan es de ponerse a hacer política de café y es fan de ponerse a hacer conspiraciones unos con otros. Son fan, les encanta, es el pan nuestro de cada día. Es muy raro ver un político comprometido con las causas sociales en Puebla. Es muy raro ver un político comprometido con la gente. Es muy raro ver un político que diga, me voy a desprender de mí mismo, de mis ambiciones por poner a las demás enfrente. Es muy raro, porque los poblanos somos raros. Somos pocos los poblanos que salimos un poco de este molde. Entonces, es raro ver poblanos que se quitan la camiseta y luchan por los demás. Y eso es lo que necesita Puebla. Poblanos que se quiten la camiseta del yo-yo y que se pongan la camiseta del pueblo y que piensen en los demás. Por eso soy muy enfática con esto. Esas voces que están conspirando desde en la mañana, que sí le hicieron la barba a Barbosa, que cuando era gobernador, mientras estaba en funciones y estaba bien y todo esto, le decían que hacía todo para evitar tener problemas con él porque sabían cómo es Barbosa y que querían mejor llevarla bien con él y todo esto. Y ahora ya están aprovechando esta ventana de oportunidad para hacer sus políticas de café, conspirar y decir, ya llegué. Eso es lo que no necesitamos. Los poblanos necesitamos estabilidad, los poblanos necesitamos transformación, los poblanos necesitamos que las cosas cambien a profundidad y que esa vieja política rancia, yunquista, clasista, racista, conservadora y tradicional se vaya modificando. Ya es hora de tener políticos comprometidos con las causas sociales y con la gente, y eso es muy raro verlo y mucho más en Puebla. Entonces, a esas voces que yo sé que a veces me escuchan y sé que a veces me ven porque me lo confirman, por piedad, piensen en alguien más que ustedes, piensen en alguien más que sus necesidades y sus negocios, porque muchos, como el caso de Estefan, se quieren blindar porque hay investigaciones en su contra. Entonces, déjense de tonterías y piensen en alguien más que el fuero constitucional a un gobernador y piensen en algo mucho más que el protegerse y cuidarse o hacerse millonarios, que eso también está pasando con otros nombres que están siendo mencionados en estas conspiraciones de las que estoy hablando. Entonces, por favor, déjense de payasadas y dejen de sopilotear. Y esto va para los priistas, también va para algunos del verde, que no sé por qué pensaron que podían, pero ok. Va para estos perfiles y también va para Morena y va sobre todo para los diputados. Piensen en alguien más que sus convenios políticos y piensen en alguien más que sus acuerdos y su beneficio político. Los poblanos ya estamos cansados. Lo digo porque aunque estoy en la Ciudad de México la mayor parte de mi semana, vivo todavía en Puebla. Ahí está mi credencial para votar. Sigo siendo poblana, nunca dejaré de ser poblana. Mi familia vive en Puebla. Entonces, déjense de payasadas y piensen en lo mejor para los mexicanos, pero en este caso para los poblanos.